Tenemos ahora nuestra segunda clase sobre la resolución de ecuaciones cuadráticas. En la primera clase vimos cómo resolver ecuaciones cuadráticas de la forma x al cuadrado más bx más c igual a 0, donde b y c son números reales cualesquiera. Ahora vamos a tratar las ecuaciones ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números reales. Y estamos suponiendo que el número a es diferente de 0. Como ejemplos tenemos 3x al cuadrado más 7x más 6 igual a 0. 9 cuartos de x al cuadrado menos 2x más 8 quintos igual a 0. 5x al cuadrado más 9 igual a 0. Menos 7x al cuadrado más 15x igual a 0. ¿Cómo vamos a proceder para encontrar las soluciones de la ecuación cuadrática general? Lo primero que vamos a hacer, como a es un número diferente de 0, nosotros podemos sacar factor común a en la ecuación para obtener la ecuación a por paréntesis x al cuadrado más b entre a por x más c entre a igual a 0. Como a es distinto de 0 y tengo el producto de dos expresiones algebraicas, necesariamente ese producto es igual a 0 solamente cuando el paréntesis es igual a 0, es decir, cuando x al cuadrado más b entre a x más c entre a es igual a 0. Entonces, ahora hemos transformado nuestra ecuación general en el caso que habíamos estudiado en la clase pasada. Es decir, lo primero que hacemos es dejar a la izquierda de la ecuación los términos que tienen la variable x y el término independiente lo pasamos al lado derecho. Nos queda entonces x al cuadrado más b entre a por x igual a menos c entre a. Completando los cuadrados, para tener un cuadrado perfecto a la izquierda, nos queda x al cuadrado más b entre a por x más b entre 2a al cuadrado igual a menos c entre a más b entre 2a al cuadrado. La cantidad b entre 2a al cuadrado es lo que hace falta para tener un cuadrado perfecto. Entonces, del lado izquierdo nos queda x más b entre 2a al cuadrado igual a b entre 2a al cuadrado menos c por a. Si la cantidad de igual a b al cuadrado menos 4ac es mayor o igual que 0, entonces las raíces de nuestra ecuación cuadrática general son x, 1 y 2, igual a menos b entre 2a más menos la raíz cuadrada de d dividido entre 2a. Esa cantidad d es lo que la gente llama el discriminante de la ecuación. Y podemos observar lo siguiente. Si el discriminante es mayor que 0, entonces la ecuación tiene dos raíces diferentes. Si en cambio el determinante es igual a 0, la ecuación tiene una sola raíz. En este caso decimos que la raíz es doble. Cuando el discriminante es menor que 0, la ecuación no tiene soluciones reales, no tiene raíces reales. Para fijar las ideas sobre la resolución de ecuaciones cuadráticas generales, veamos unos ejemplos. Vamos a ver varias ecuaciones y lo que queremos es determinar si las ecuaciones tienen soluciones reales o no. En el caso de que las tengan, queremos también calcularlas. El primer ejemplo dice 2t al cuadrado menos 7t más 5 igual a 0. En este caso, el discriminante d es igual
a menos 7 al cuadrado menos 4 por 2 por 5. Entonces, menos 7 al cuadrado es 49 y menos 4 por 2 por 5 es menos 40. 49 menos 40 nos da 9. Entonces, en este caso, el discriminante es mayor que 0 y por lo tanto la ecuación tiene dos raíces reales. Esas dos raíces son T1, 2, acuérdense la fórmula, igual a menos b sobre 2a más menos la raíz cuadrada del discriminante dividido entre 2a. En este caso, nos queda entonces 7, acuérdense que b es menos 7, 7 más menos la raíz cuadrada de 9 entre 4. Es decir, la primera raíz es 7 más 3 entre 4, que es igual a 5 medios, y la segunda raíz 7 menos 3 entre 4, es decir, 4 cuartos, es igual a 1. Sigamos con otro ejemplo. Ahora la ecuación es 9y al cuadrado menos 12y más 4 igual a 0. En este caso, el discriminante es menos 12 al cuadrado menos 4 por 9 por 4. Es decir, 12 al cuadrado es 144, menos 144, eso da 0. Por lo tanto, la ecuación tiene una única raíz doble. En este caso, y1, 2 es igual a menos b sobre 2a más menos la raíz cuadrada de d dividido entre 2a. Como d vale 0, nos queda menos, aquí b vale menos 12, dividido entre 2 por 9, entonces nos queda 12 dividido 18, es decir, 2 tercios. Entonces, la única raíz doble de la ecuación es y igual a 2 tercios. Un ejemplo más. 5x al cuadrado más 3x más 9 igual a 0. En este caso, el discriminante d es 3 al cuadrado menos 4 por 5 por 9. Eso nos da menos 171. Como el discriminante es negativo, la ecuación no tiene raíces reales. Y ahora, para que ustedes practiquen en su casa, les vamos a dejar varios ejercicios donde les anticipamos la respuesta. La primera ecuación, 9z al cuadrado más 2z menos 3 igual a 0. Las soluciones son menos 1 más menos la raíz cuadrada de 28 sobre 9. La segunda ecuación, 3 medios de x al cuadrado menos 2x más 8 quintos igual a 0. En este caso, el discriminante es negativo y no hay raíces reales. La tercera ecuación, 5t al cuadrado más 9 igual a 0. En este caso, las soluciones son más menos la raíz de 9 quintos. El último ejercicio, menos 7y al cuadrado más 15y igual a 0, lo que nos da dos raíces, y1 igual a 0 y y2 igual a 15 sobre 7. Con esto terminamos nuestra segunda clase sobre resolución de ecuaciones cuadráticas.